Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando qué fue el Calciópolis. Un evento que quizás muchos recuerden debido a una de las grandes consecuencias que tuvo, que fue el descenso de la Juventus a la Serie B hace aproximadamente 15-16 años, pero que quizás no muchos sepan exactamente de qué se trató. Muchos hablan de corrupción, muchos hablan de arreglo de partidos y demás, pero lo que vamos a hacer en el video de hoy es explicar brevemente cómo fue toda la secuencia y la historia que tuvo este gran escándalo en Italia y obviamente después ver cuáles fueron las consecuencias reales que tuvo todo este gran inconveniente. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente que dejen su me gusta, que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal activando la campanita, que a mí eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Más del 75% de la gente que ve los videos no está suscrita. Y ahora sí, arrancamos con la historia del Calciópolis. Vamos a arrancar poniéndonos en contexto tanto en espacio como en tiempo. Ocurre, como todos sabemos, en el fútbol italiano, en el calcio es el protagonista de este escándalo, y en cuanto al tiempo, ¿en qué momento fue? Fue en la temporada 2005-2006, unos meses previos al Mundial de Alemania de ese año, explota este escándalo que venía ya con consecuencias de temporadas anteriores. Si preguntan rápidamente, una respuesta rápida de qué fue el Calciópolis, bueno, fue un escándalo de llamadas telefónicas sobre influencias arbitrales, básicamente arreglo de árbitros, colocar un árbitro en tal partido, colocar en otro, que se sabía que posiblemente iban a influenciar y a favorecer a un equipo concreto. Esto no solamente era sobre la temporada 2005-2006, sino que principalmente la investigación fue sobre la temporada anterior, la 2004-2005, que tuvo como campeón a la Juventus, que vamos a ver más adelante sería el principal damnificado con las consecuencias que tuvo. Este escándalo sale a la luz a raíz de la investigación de fiscales de la agencia de fútbol italiana, que comenzaron a escuchar y a tener y grabar más que nada conversaciones privadas que tenían en la temporada 2004-2005 algunos de los máximos directivos de algunos clubes que vamos a repasar más adelante. Los principales implicados y los escuchas a partir de las cuales empieza a destaparse toda esta olla de corrupción en el fútbol italiano fueron máximos directivos de la Juventus, por eso también serían algunos de los máximos implicados y que obviamente tenían como destinatario todas estas llamadas lo que era la federación o lo que tiene que ver con la organización de los árbitros en el fútbol italiano. Principalmente, en este caso los directivos de la Juventus implicados eran Luciano Moggi y Antonio Giraudo, dos de los directivos más importantes que tenía la vecchia señora en ese momento. Esta denuncia fue ante la justicia, se comenzó a investigar todo esto y se pudo comprobar que le pedían específicamente de forma expresa a los árbitros o al comité o a la Federación de Arbitrajes Italiana que en ciertos partidos colocara a ciertos árbitros que eran amigos de la Juventus, por decirlo de una manera, entre comillas, o que le podían llegar a dar ciertos beneficios a uno de los equipos más importantes de Italia. El principal apuntado en todas las llamadas que tenían estos directivos de la Juventus que repasamos antes era el presidente de la Federación de Arbitraje, Pierluigi Pareto, que como les dije, le pedían específicamente los árbitros y a raíz de estas llamadas se comenzó a hacer una gran investigación respecto a otros contactos que tenía Pierluigi, porque se dieron cuenta que este dirigente tan importante de la Federación de Arbitraje Italiana no solamente tenía un contacto estrecho y llamadas sospechosas con los dirigentes de la Juventus, sino que también investigando y empezando a tener escuchas o bueno, a pincharle los micrófonos para poder saber con quién hablaba, se dieron cuenta que también tenía contacto con otros 8 clubes de Italia. Entre ellos clubes que se encontraban implicados en lo que tenía que ver con el arreglo y las influencias arbitrales. Se encontraba por ejemplo la Fiorentina, la Lazio, también Udinese, equipos del ascenso como el Messina, el Siena, el Arezzo, también el Crotone y el Avellino, y luego, días más tarde de que esta investigación salió a la luz, también se pudo comprobar que el Milan se encontraba implicado y Silvio Berlusconi, un personaje siempre tan polémico y muy ligado al conjunto rossonero, también había tenido contactos con Pierluigi Pareto. Dentro de la gran cantidad de árbitros implicados en este sistema se encontraba uno de los más importantes de ese fútbol italiano, que era Massimo De Santis, que era el designado para arbitrar en el Mundial del año 2006. Este gran escándalo inicialmente fue desestimado por la justicia. Más allá de las pruebas que habían comprobado, la realidad es que no querían abrir una causa judicial y la idea era en Italia
dejarlo pasar o a lo sumo multar a los equipos. Sin embargo, varios medios importantes de Italia, como la Gazzetta, Tutto Sports o La Repubblica, entre otros, hicieron muchísima repercusión de todo esto. Y obviamente se comenzó a generar un gran debate no solamente en Italia, sino en el mundo, y la verdad que ya era muy difícil que no haya consecuencias. Por eso, debido al gran impacto mediático, se obligó a la Federación Italiana a tomar cartas en el asunto y terminar investigando y posteriormente sancionando a los equipos. El primer veredicto sobre estas causas, que obviamente las pruebas y las escuchas estaban y ya estaba todo más que comprobado de que había ocurrido, se dio el 4 de julio del año 2006. En este caso, ¿cuál fue el primer veredicto y las sentencias para los principales equipos? La Juventus descendía directamente a la Serie B. Además, iba a arrancar el próximo torneo en la B con menos 30 puntos, es decir, muy difícil que logre ascender. Y además se le retiraban los títulos que había ganado, sobre todo en la temporada 2004-2005 y el que estaba también por ganar y finalmente se consagraría en cuanto a puntos en la temporada 2005-2006. El Milan, otro de los implicados como les nombré, se les retaba 15 puntos en esa temporada y no iba a poder acceder directamente a la Champions, sino que iba a tener que ir a fase de grupos, que era un derecho que se había ganado en la tabla por haber clasificado dentro de los primeros puestos. Además, Lazio y Fiorentina, otros dos equipos implicados, directamente también los descendían a la B. Sin embargo, como muchos recordarán, la verdad que muchas de estas cosas no pasaron. Es cierto que lo de la Juventus pasó, pero muchas de estas sentencias se terminaron apelando y finalmente, un par de meses después, el 27 de octubre de ese mismo año, se terminó apelando la sanción y reduciendo los cargos que tenían cada uno. La Juventus no le restaron los 30 puntos, pero igualmente la mandaron a la B, sí o sí, tenía que haber alguna cabeza que termine rodando, y además le sacaron los títulos. El del año 2004-2005 quedó desierto, es decir, no hubo ningún campeón, mientras que el del 2005-2006 se lo dieron al Inter. La Lazio y la Fiorentina solamente le descontaron 3 puntos en la siguiente temporada, es decir, no hubo descenso a la Serie B, mientras que al Milan le descontaron 8 puntos y tuvo que ir a jugar la fase previa de la Champions, donde además logró clasificar y esa misma temporada saldría campeón de esta competición en esa recordada final frente al Liverpool. En cuanto a todos los árbitros y sobre todo los dirigentes implicados en las escuchas, hubo un total de 12 sancionados, y las sanciones oscilaron entre los 4 meses y los 5 años como máximo, que fue para Luciano Moggi, el dirigente, con la prohibición de poder ejercer en su cargo. Además, el árbitro que les comentaba antes, tan conocido en Italia, Massimo De Santis, no solamente se perdió el Mundial, sino que lo sancionaron durante 4 años. En cuanto a qué pasó con la Juventus, también es historia conocida, pero la vamos a repasar. La Juventus perdió a algunos de sus futbolistas más importantes, Ibrahimovic, Cannavaro, Zambrotta, Turán, pero logró quedarse con una base muy buena para la Serie B. Buffon, Trezeguet, Del Piero, Camoranesi y Nedved, entre otros, se quedaron, bancaron los trapos y decidieron quedarse para intentar ascender el equipo. La Juventus arrancó con menos 9 puntos en esa Serie B, le sobró y por mucho para poder lograr el ascenso, terminaría en la primera posición, siendo campeón y ascendiendo nuevamente. Italia también, que uno podría pensar que se podría haber visto opacado su rendimiento en el Mundial, o quizás también mermado debido a muchos jugadores implicados en esta situación, la verdad que prácticamente no se notó, porque ese mismo año sería campeona del mundo en la final frente a Francia. Sí es cierto que más allá de que no afectó a tanto a los demás, la verdad que el fútbol italiano perdió muchísimo prestigio después de eso. En la década del 90 la verdad que ha sido una de las ligas más importantes del mundo, y la realidad es que después de esto perdió mucho lugar, inclusive terminó perdiendo un cupo en la Champions League a manos de la Bundesliga y claramente quedó lejos de pelear puesto a la mejor liga del mundo con ligas como por ejemplo la Premier League o como la Liga Española, que siguieron creciendo a base de buenos rendimientos de sus equipos. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que hayan entendido un poco más qué fue todo esto del Calciopoli y este escándalo que se explotó, digamos, en la temporada 2005-2006 en Italia, y que las consecuencias que tuvo y finalmente cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.